¿Por qué la importancia de que ustedes como estudiantes de medicina veterinaria conozcan conceptos como los ácidos, las bases, la fuerza de los ácidos, constante de acidez, pK, bases conjugadas débiles y fuertes? Bueno, porque este tipo de compuestos tienen una importancia fisiológica. En base, autores importantes como Kohn, Matthews, Murray y McMurray podemos decir lo siguiente. La capacidad de ionizarse es una propiedad esencial de muchos compuestos biológicos. Muchas moléculas biológicas son ácidos débiles o bases débiles, porque solo se disocian parcialmente. Los grupos funcionales que son ácidos débiles tienen gran importancia fisiológica. Entre ellos se incluyen los grupos carboxilo, los grupos amino, los ésteres de fosfato. Estos tienen una segunda disociación, la cual cae dentro del rango fisiológico. Están presentes en proteínas y ácidos nucleicos. También están presentes en casi todas las coenzimas y en casi todos los metabolitos intermediarios. Por ejemplo, los compuestos llamados ácidos carboxílicos, que contienen el grupo funcional, carbono doble enlace unido a un oxígeno, unido también con otro enlace a un OH, se presentan en abundancia en todos los organismos vivos y se relacionan con casi todas las rutas metabólicas, entre ellos los ácidos acético, pirúvico y cítrico. En el pH fisiológico de 7.3 que se encuentra dentro de las células, los ácidos carboxílicos pueden disociarse y existen como sus aniones carboxilato, es decir, es la misma molécula pero que perdió el protonhidrógeno, quedando el carbono doble enlace unido a un oxígeno con otro enlace unido a un oxígeno con carga negativa. Algunas moléculas proteicas muy grandes contienen grupos ácidos como los carboxilatos y grupos básicos como los amino en sus superficies. La respuesta de estos grupos a los cambios de pH en el margen fisiológico o cerca de este a menudo tiene una gran importancia considerable para su función. Por ejemplo, la eficacia catalítica de muchas enzimas depende de forma crucial del estado de ionización de algunos grupos, de modo que estos catalizadores solo son eficaces dentro de unos márgenes determinados de pH. Los ácidos orgánicos, aminoácidos, proteínas, nucleótidos y otros ésteres de fosfato son ejemplos de compuestos bioquímicos que se ionizan a diferentes grados en los sistemas biológicos. Puesto que el pH de la mayoría de los fluidos biológicos es cercano a 7, el grado de disociación de algunos de estos compuestos puede ser total en ese punto. De este modo, el conocimiento de la disociación de ácidos y bases débiles es fundamental para entender la influencia del pH intracelular sobre la estructura y la actividad biológica.